En las redes sociales se me conoce como Keisha, mi nombre es Salva, soy un aficionado de Málaga, Málaga capital, que llevo practicando esta afición desde el año 2004. Cuando comencé en el bonsái disponía de una pequeña terraza, si es verdad, con buena orientación hacia el sur y mucho desconocimiento. Intenté de informarme, de aprender todo lo necesario sobre cultivo y técnicas a través de internet, y fue ahí donde conocía pues a muchos aficionados que hoy en día pues son o tienen un gran renombre, ¿no? En aquellos tiempos pues conocí a Jordi Ujena, conocí a Miguel Martín, conocí a mucha gente que trató de enseñarme lo que sabía, sobre todo en plan virtual, a través de internet. Me acuerdo que estábamos en una web ya extinta, como era Portal Bonsai, que muchos aficionados se acordarán de ella. Allí dentro había un chat y nos reuníamos muchos aficionados, donde los más experimentados pues nos contaban sus técnicas y su experiencia a los que menos sabíamos. Ahí ya he dicho que fue donde conocí a muchos aficionados que hoy en día pues tienen un nombre en el bonsái. Pero bueno, quise aprender más. Esta afición engancha cada vez más, y entonces pues ya no solamente pues quería información a través de internet, sino buscar relacionarme con otros aficionados, y fue cuando en el 2007 pues entré en la asociación de bonsái del Arroyo de la Miel, y ahí pues conocí a muchos de mis actuales amigos y compañeros del bonsái, que también me enseñaron un montón y aprendí bastante. Luego, más adelante, pues fruto de esta pasión, pues creé el foro Bonsai Sur. Muchos de ellos pues se acordarán de esta plataforma, que estábamos un montón de aficionados y donde compartíamos pues las experiencias, y llegamos a hacer hasta quedadas de más de 100 miembros aquí en Málaga capital. Llega un momento en el que necesitan más o piden más. Ya tenía muchas ganas de aprender de diferentes maestros, y fue ahí donde empecé a participar en diferentes talleres. Es verdad que he tenido la suerte de conocer a maestros muy variados y de un gran nivel, y a los que le debo pues esos grandes conocimientos que taller tras taller pues te van inculcando. Y ya en los últimos años pues había un cambio. De aquella pequeña terraza que disponía aquí en Málaga, pues pude hacerme con un jardín en el que he podido aumentar el número y tamaño de los bonsáis con los que cuento. Tengo un poco mejor de cultivo, y sobre todo ahora pues me rodeo de grandes amigos para disfrutar de esta afición. Y ahora ya a nivel asociativo pues participo con Raíces Urbanas Bonsai, y son con los que hacemos pues los diferentes talleres. Intentamos de ayudarnos y disfrutar del bonsai todos juntos. Hoy en día en mi pequeño jardín pues intento de pasarlo lo mejor posible, de disfrutar. Es un jardín en constante evolución, porque siempre está uno cambiando algo, tratando de mejorar algo, copiando cosas que ven en otros jardines, pues para que este espacio pues sea un sitio donde uno pueda disfrutarlo y los árboles se desarrollen lo mejor posible. En mi jardín pues cuento con diferentes especies. Las que más me gustan son los acebuches, los ficus y los pinos, y son de las que más tengo, pero básicamente intento tener un poquito de todo, aunque sí es verdad que no me gusta probar con especies nuevas. Intento sobre todo de buscar especies que sé que se van a desarrollar perfectamente en mi jardín y que no voy a tener mayor problema para cultivarlas o diseñarlas.
Aparte del jardín, tengo también otras zonas donde tengo el material para practicar o para desarrollar bonsái en el futuro, donde tengo mis esquejes, mis plantones, pues para ir formándolos desde cero. El bonsái es un estudio continuo, o por lo menos eso opino yo, y para mí es importante tener una biblioteca o una base de datos donde tener toda la información que yo necesite en cada momento. Por eso tengo todo este tipo de revistas y sobre todo me gusta tener todos los árboles míos perfectamente fotografiados para ir viendo la evolución, ¿no? Porque si no, a veces con el día a día uno no se da cuenta de si van cambiando, si han evolucionado para mejor o para peor, ¿no? Entonces la mejor forma es haciéndoles fotos y teniéndolos todos perfectamente archivados. Los que ya me conocéis sabéis que una de mis grandes pasiones son los árboles de tamaño mediano pequeño, sobre todo los shoines. Los que me seguís o ya me conocéis de las redes sabéis que llevo el blog Pasión por el shoin, y ahí pues he intentado de reflejar los trabajos desde que comencé en esta afición hasta ahora, ¿no? Siempre me han gustado los árboles de talla pequeña, más que nada porque nunca había tenido espacio suficiente para tener grande, y eso hizo que me fuese enganchando, ¿no? El tamaño shoin tiene muchas ventajas y también muchos inconvenientes, entonces hay que saber elegir. Se puede tener de todo, pero sí es verdad que a la hora de elegir el tamaño tenemos que tener en cuenta sobre todo también los cuidados. Un árbol shoin ocupa lógicamente mucho menos espacio, con lo cual es más adecuado para terrazas o sitios donde tengamos poco espacio para disponer de árboles. Inconvenientes tiene también bastante, que son algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la velocidad del secado. Tenemos que regar mucho más con árboles pequeños, porque lógicamente al tener menos sustrato se seca mucho antes. Tenemos que estar muy pendientes al crecimiento a la hora de pinzar o de podar, porque cuando dejamos en demasía el crecimiento de las ramas, pues hace que las ramas se vuelvan toscas y más gordas de diámetro de lo que realmente necesita para un tamaño shoin. El tema del shoin, es verdad que hace muchos años que en España no se valoraba mucho, ahora sí se está valorando mucho más. Aún así, cuando vas a una exposición, la gente se suele fijar en los árboles grandes, aunque sean de peor calidad, antes que en los árboles chicos. Eso a mí nunca me ha gustado, nunca le he visto sentido, porque cuando uno tiene conocimiento del bonsái tiene que buscar que tanto el árbol grande como el árbol chico tengan las mismas características, y lo único que los diferencie sea realmente el tamaño. Consideramos hace años que el shoin era un palito con sus hojitas y todo el tema, ¿no? Mientras que hoy en día shoin se considera a un árbol de un tamaño de unas determinadas medidas y que reúne las mismas características que puede tener un árbol grande. Digamos, hablando de corteza, de conicidad, de movimiento, de un tamaño de la hoja muy reducido, acorde y en coherencia con el resto del tamaño del árbol. Entonces son una serie de factores que hacen que un shoin tenga valor, ¿vale? Entonces nos descartamos un poquito la idea aquella que teníamos de que un shoin es un palito y poco más, ¿vale? En cuanto metemos en la cabeza esa serie de datos de que un shoin tiene que ser igual que un árbol grande, solamente que tiene reducido, o sea que si no lo viésemos en comparación con nada a su lado, no podríamos distinguir si es un árbol grande o un árbol pequeño. Cuando vemos eso, ya realmente es cuando le damos el valor que realmente tiene un shoin. Cuando te pones a trabajar árboles de pequeño tamaño, tienes que cambiar un poquito el chip, ¿vale? No se trabaja lo mismo un árbol grande que un árbol pequeño.
tampoco se riega y se abona igual un árbol grande que un árbol pequeño. Entonces, a la hora de tener una colección de diferentes tamaños, pues tenemos que tener un poquito de conciencia a la hora de saber a lo que nos enfrentamos. Yo en mi jardín, por ejemplo, tengo que tener muy en cuenta dónde ubico a los shoines, sobre todo en verano, cuántas veces tengo que regar cada uno y sobre todo tener en cuenta qué cosas puedo hacer en el shoin para que me facilite el trabajo. Desde ponerlo en un lugar donde reciba menos horas de sol, pero sí sol, necesita bastante sol, el mismo sol que un adulto, pero tenemos que tener en cuenta que un adulto, no que un bonsai de tamaño grande, solamente que tenemos que tener en cuenta que lo vamos a tener que regar más. Y luego, por ejemplo, otras cositas como pequeños trucos como mantener el musgo. En árboles grandes, por ejemplo, yo no tengo musgo, y en árboles pequeños sí es, digamos, obligatorio, entre comillas, el tener musgo, porque te da un poquito más de tiempo para que el sustrato tarde en secarse. Entonces, el concepto de shoin es una cosa que me llama mucho la atención. El tener un árbol igual que un árbol de tamaño grande pero en tamaño reducido, pues siempre me ha encantado y siempre me ha llamado la atención. Aunque hoy en día tengo espacio, sí es verdad que por comodidad y por gustos sigo teniendo más shoines que árboles grandes. De hecho, empecé el año pasado con un proyecto con árboles para hacer pequeños shoines, desde con juníperos, ficus, olmos, un montón de especies, pues para ir creando trabajo o material para el futuro. Fue una idea que tuve hace muchísimos años, bueno, que tiene mucha gente, pero que hace muchísimos años desarrollé, que elaboré bastantes arbolitos, pero que lógicamente tenía unas condiciones de terraza con poco espacio y esos pues tuvieron que salir para darle más calidad de cultivo a los árboles que tenía y que tenían lógicamente un poquito más valor porque llevan más años conmigo o porque eran de mucha más calidad. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo en el que he tratado de mostrar lo mejor posible mi pequeño jardín. Y nada, desde aquí agradecer a V pues, que haya querido contar conmigo para enseñar un poquito mi gran pasión. Venga, saludos.